En mi 80º cumpleaños, mi hijo me agarró del brazo y me empujó fuera de la puerta con las palabras: «Vete a la estación, hoy te vas para siempre». Pero el verdadero shock estaba por llegar, cuando se acercó el tren y vi quién bajaba del primer vagón. Hola, queridos oyentes. Si les gustan historias como esta, por favor, suscríbanse al canal y denle me gusta. Siempre me resulta muy interesante leer sus comentarios. Escriban de qué país son. Disfruten la escucha. Hoy he cumplido 80 años. Me desperté cuando fuera de la ventana todavía estaba gris, y la ciudad apenas comenzaba a sacudirse los restos de la noche. En nuestro apartamento a esta hora siempre hay silencio. Un silencio, saben, no tranquilizador, sino pesado, resonante, como si las paredes hubieran absorbido todas las palabras no dichas, todos los suspiros y todas las expectativas que no estaban destinadas a cumplirse. Me quedé acostada un poco, escuchando este silencio. Presionaba el pecho con una carga familiar y habitual. En este apartamento nací. Aquí huele a los pasteles de mamá, si cierras los ojos y te esfuerzas mucho en recordar. Aquí, en este sillón junto a la ventana, mi padre me leía cuentos. Y justo aquí, sobre el parqué desgastado, mi esposo, mi Pavlusha, me hacía girar en un vals después de la boda, torpe y feliz. Aquí mismo, en la habitación de los niños, mecí en mis brazos a mi Glebushka, mi único hijo, y le susurraba que sería el más feliz del mundo. Haré todo para ello, y lo hice toda mi vida. El apartamento se convirtió en un lugar de fantasmas. No asustaban, no, simplemente estaban cerca, como testigos silenciosos de cómo mi propia vida se convertía gradualmente en el fondo para la vida de otros. Me levanté, tratando de no hacer crujir las tablas del suelo. Mis piernas obedecían mal, pero mis manos aún recordaban su trabajo. En la cocina me puse a hacer sirniki, tortitas de requesón. A Gleb le encantan desde la infancia. Esponjosas, con una corteza crujiente y con crema agria. Las preparaba con una especie de ternura automática, poniendo en cada movimiento lo que hacía tiempo que no podía expresar con palabras. El amor que se convirtió en hábito, el cuidado que dejaron de notar. Después de todo, hoy es mi cumpleaños. Quizás, al menos hoy, puse la mesa. El mantel blanco que sacaba en los días festivos, las tazas de porcelana de nuestra vieja vajilla, un plato con una montaña de sirniki dorados, un cuenco con mermelada de cereza, crema agria en la salsera. Me senté a la mesa y comencé a esperar. La primera en entrar a la cocina fue Svetlana, mi nuera. Deslizó la mirada por la mesa y en su rostro cuidado no se movió ni un solo músculo. Ni sorpresa, ni alegría. Caminó hacia la máquina de café que compraron el mes pasado. Un aparato brillante y ruidoso, parecido a un pequeño robot, que no encajaba en absoluto en la comodidad de mi vieja cocina. «Buenos días, Nina Petrovna», lanzó por encima del hombro, sin apartarse de los botones. «Buenos días, Florecita». Se sirvió café en una taza grande y moderna con alguna inscripción extranjera y se sentó a la mesa. Tomó el teléfono. Por supuesto, no tocó los sirniki. «Cuido mi figura», decía siempre, con una expresión como si yo estuviera tratando de envenenarla. Luego apareció Gleb, mi hijo, ya canoso en las sienes, con una expresión facial eternamente cansada y un poco culpable. Vio la mesa puesta, y en sus ojos brilló por un instante algo cálido, infantil. «Oh, sirniki. Mamá, gracias». Se sentó, puso uno en su plato, pero enseguida sonó su teléfono. «Sí. ¿Aló? Sí, llamo por lo del coche. Sí, estamos considerando este modelo».
¿Y cuáles son las condiciones del crédito? Se levantó y se alejó hacia la ventana, bajando la voz. Yo estaba sentada mirando mi desayuno festivo, los sirniki intactos, a mi hijo que discutía la compra de un coche nuevo, el tercero en los últimos 5 años, y a mi nuera, completamente inmersa en su teléfono. ¿Y yo? Yo estaba sentada enfrente, invisible, transparente. Dinero. Toda mi pensión, hasta el último centavo, iba al fondo común. Mamá, así es más cómodo, decía Gleb cuando recibí por primera vez mi modesta cartilla. De todos modos vivimos juntos, compramos comida. ¿Para qué estas complicaciones? Yo no discutía. Así era más sencillo. Para ellos, mi dinero se disolvía silenciosamente en las facturas de sus créditos, en los recibos de tiendas caras, en el pago de la gasolina para su coche. Nunca pedí cuentas. Me daba vergüenza, como si estuviera pidiendo limosna en mi propia casa. Recordé la dacha, nuestro pequeño paraíso cerca de Klin, 6 acres. La casita que Pavlusha y yo construimos con nuestras propias manos. El manzano, las grosellas, los parterres con pepinos, cuyo olor hacía girar la cabeza. Después de la muerte de mi esposo, pasaba allí todo el verano. Ese era mi lugar de fuerza. Pero un día Gleb llegó con la mirada apagada. Su otro proyecto de negocios, en el que invirtió todos los ahorros, quebró. «Mamá, no sé qué hacer», decía él, sentado en el porche y sin mirarme a los ojos. «El banco exige devolver la deuda. Pueden quitarnos el apartamento». No lo pidió directamente. Simplemente se sentó y sufrió. Y yo miraba sus hombros caídos y entendía que no tenía elección. Vendí la dacha rápidamente, por una miseria, y le di todo el dinero. Él me abrazó, lloró, me dio las gracias. Y yo nunca más volví a sentir bajo mis pies descalzos el rocío matutino sobre la hierba. Cuando un año después se compró su primer coche extranjero, guardé silencio. Cuando nació Aneshka, mi nieta, yo estaba en el 7º cielo de la felicidad. Sveta salió rápido de la baja por maternidad, construía su carrera, y yo criaba a Anya. Noches sin dormir, primeros pasos, rodillas raspadas, cuentos antes de dormir. Todo esto era mío. Esos fueron los años más felices de mi nueva vida de viuda. Aneshka creció, ingresó a la universidad en San Petersburgo, se fue, y la casa volvió a quedar vacía. Y yo me quedé simplemente como una función. Lavar, limpiar, cocinar. Hace un mes, Sveta organizó una cena formal. Vinieron sus invitados importantes, colegas de su marido. Yo, como de costumbre, estuve todo el día parada junto a la estufa. Preparé holodets, aspic, ensaladas, asé un pato con manzanas. Cuando llegó el momento de sentarse a la mesa, salí de la cocina para traer el plato caliente. Y en ese momento, Sveta, sirviendo vino en las copas, con una dulce sonrisa, le dijo a una de las invitadas, asintiendo en mi dirección: «Y esta es la mamá de Gleb, Nina Petrovna. Ella nos ayuda mucho con las tareas domésticas. No es la dueña de la casa, ni mi suegra, sino la mamá de Gleb, que ayuda». En ese momento sentí como algo dentro de mí se rompió. Yo era una sirvienta, gratuita, sin voz, una sirvienta en la casa de mis padres. Puse el plato en la mesa en silencio y me fui a mi habitación. Nadie me llamó para que volviera. Me senté en la oscuridad y escuché sus risas detrás de la pared. La conversación sobre el coche terminó. Gleb se sentó a la mesa, comió un sirnik frío. En silencio, luego se levantó. «Mamá, tenemos que hablar. Vamos a la sala de estar en 1 horita». De nuevo no me miraba a los ojos. La hora se estiró como goma. Recogí la mesa, lavé los platos.
Mis manos se movían automáticamente, pero en mi cabeza había un vacío resonante. Sabía que algo iba a suceder ahora. Todo mi cuerpo, cada célula, gritaba sobre ello. Ese miedo pegajoso que vivió en mí durante años, el miedo a convertirme en una carga, el miedo a quedarme sola, se condensó hasta el límite. Ellos estaban sentados en el nuevo y enorme sofá que ocupaba la mitad de la habitación. Yo me senté enfrente en mi viejo sillón, el sillón de mi padre. No había tarta, ni regalos. Nadie siquiera dijo feliz cumpleaños. Mamá, comenzó Gleb, y su voz estaba tensa como una cuerda. Toqueteaba el borde del cojín, pero Sveta lo interrumpió de inmediato. Ella siempre tomaba la iniciativa en tales asuntos. Su voz era uniforme, casi cariñosa, pero de ese cuidado corría un frío por la espalda. Nina Petrovna, hemos estado pensando. A usted le resulta difícil estar en la ciudad. El ajetreo, el mal aire. Necesita tranquilidad, aire fresco. Es bueno para la salud. Yo guardaba silencio. Miraba mis manos, que yacían sobre mis rodillas. Manos con manchas de la vejez y articulaciones nudosas. Manos que hornearon miles de sirniki, lavaron toneladas de ropa, cuidaron y amaron en exceso. En resumen, intervino de nuevo Gleb, aparentemente decidiendo acelerar el proceso. Decidimos que es mejor que vivas en la dacha. ¿En la dacha? No tengo dacha. La vendí hace 20 años. A Sveta, de su abuela, le quedó una casita en el pueblo. Explicó él apresuradamente. Sí, es viejita, pero allí hay naturaleza, un río. Recordaba esa casita. Fuimos allí una vez, hace unos 15 años. Una ruina inclinada con el techo agujereado. En un pueblo abandonado, donde incluso el autobús pasa 2 veces por semana. Es por tu propio bien, mamá, terminó Gleb. Levanté los ojos hacia él. Por primera vez en todo el día se encontró con mi mirada. Y en sus ojos no había crueldad. No. Allí había vergüenza, debilidad, y un enorme deseo insuperable de que todo esto terminara lo antes posible. Y luego sucedió lo que no podía esperar de ninguna manera. No en este día, no así. Sveta se levantó. Las cosas ya están empacadas. Lo más necesario. Es hora de irse, Gleb, o perderemos el tren. Gleb también se levantó. Se acercó a mí. Yo lo miraba de abajo hacia arriba desde mi sillón. Mi niño adulto y canoso. Él extendió la mano. Pensé que quería ayudarme a levantarme, pero sus dedos se cerraron sobre mi antebrazo con tanta fuerza como nunca me había sujetado. No como un hijo. El agarre era ajeno, firme, decidido. Él tiró de mí hacia arriba. Mamá, vamos a la estación, dijo, mirando sordamente hacia algún lugar en la pared detrás de mi espalda. Sveta te empacó las cosas. Hoy te vas para siempre. Para siempre. Esta palabra no gritaba. Susurró como una hoja seca sobre el asfalto. Pero me golpeó en el estómago, sacándome todo el aire. No simplemente me guiaba, me arrastraba hacia la salida de la sala de estar, a través del pasillo hacia la puerta principal. No me resistí. Mis piernas caminaban solas, algodonosas, ajenas. Él abrió la puerta. En el pasillo en penumbra, junto al umbral, había una bolsa pequeña. Mi vieja bolsa de la compra, con la que iba al mercado. Me empujó por la espalda, no fuerte, pero con insistencia. Crucé el umbral de mi apartamento, de mi vida. Él salió detrás de mí al rellano, sin soltar mi mano. Svetlana se quedó dentro.
la puerta a su espalda comenzó a cerrarse, y en ese momento sonó un clic. Clic. El sonido habitual de una cerradura cerrándose, pero para mí sonó más fuerte que un disparo. Rompió el silencio, rompió mi vida, me rompió a mí misma. En ese mismo instante, de pie en el polvoriento hueco de la escalera en la penumbra, sosteniendo en una mano el asa de la bolsa de la compra y sintiendo la otra en el despiadado agarre de mi hijo, sentí como algo dentro de mí cambió. Todo ese temblor habitual de muchos años, toda la ansiedad, todo el miedo que vivía en mí, todo eso de repente cesó, desapareció. Dentro se formó un silencio helado absoluto, un vacío ideal, algo cálido y vivo, que siempre temblaba y tenía esperanza, murió. Y en su lugar nació algo diferente, tranquilo, firme, frío como el acero. Clic. Todo había terminado, y todo apenas comenzaba. Gleb no soltó mi mano mientras bajábamos por la escalera. Su agarre se debilitó, pero no desapareció. Me guiaba como llevan a un enfermo o a un arrestado, hacia el taxi que ya esperaba en la entrada. Amarillo, sin rostro, como miles de otros. Me abrió la puerta trasera, me ayudó a sentarme, tiró mi bolsa en el asiento de al lado, y él mismo se sentó delante junto al conductor. «A la estación de Kazán, por favor», lanzó él, y el coche se puso en marcha. Viajamos en silencio. Fuera de la ventana pasaba flotando mi Moscú. Aquí está la panadería, a donde corría por pan caliente cuando era niña. Aquí está el parque donde besé por primera vez a Pavlusha. Aquí están las ventanas de la maternidad, desde las cuales miraba al mundo, sosteniendo en mis brazos el diminuto bulto de mi Gleb. La ciudad vivía su vida, se apresuraba, zumbaba, sin notar la pequeña tragedia en el taxi amarillo. Miraba todo esto, pero no sentía nada. Ni dolor, ni angustia, ni autocompasión. Dentro, allí donde antes todo se contraía por la ansiedad, ahora había un lago liso y frío, ni una sola ola. Gleb intentó varias veces romper el silencio. Se movía en el asiento, carraspeaba. «Mamá, entiende, así será mejor. Necesitas tranquilidad, aire». Su voz sonaba patética y poco convincente. No respondí. Simplemente miraba por la ventana. Lo intentó una vez más, un poco más fuerte, como si intentara convencerse a sí mismo. El pueblo allí, claro, no es gran cosa, está descuidado. Pero en verano iremos, repararemos todo, remendaremos el techo, la estufa. De nuevo guardé silencio. Sus palabras eran como piedras lanzadas a un pozo sin fondo. Caían sin dejar siquiera círculos en el agua. Se calló, comprendiendo que el muro que él mismo había levantado era impenetrable. Hasta la misma estación viajamos en un silencio ensordecedor, roto solo por el murmullo de la radio y la voz del navegador. En mi cabeza no había pensamientos sobre el futuro. No había miedo ante la casa abandonada y la soledad. Mi cerebro trabajaba con una claridad asombrosa e inusual para mí. Simplemente reproducía una escena, una conversación que ocurrió hace unos 3 años. Fue tarde en la noche. Hablaba por teléfono con mi hermana menor, Katia. Ella vive en San Petersburgo. Ella tiene allí su propio negocio, su propia vida, completamente diferente. No hablábamos a menudo, pero cada conversación era como un soplo de aire fresco. Esa noche, yo misma, no sé por qué, me quejé con ella no de algo serio, sino de una nimiedad. Sveta, una vez más, tiró mi vieja pero querida cacerola, en la que salía el borscht más delicioso, con las palabras: «Nina Petrovna, bueno, no se puede usar esta basura de museo».
Katia me escuchó, guardó silencio, y luego dijo con su voz firme y profesional, en la que nunca hubo lugar para sentimentalismos. Nina, eres una santa, y la santidad en este mundo no se valora, se utiliza. ¿Cuánto más vas a soportar esto? Katiusha, ¿qué dices? Es mi hijo, mi familia. La familia no te reduce a polvo, cortó ella. Escúchame atentamente. No te voy a convencer. Eres una persona adulta, pero recuerda, si alguna vez se vuelve totalmente insoportable, tanto que ya no haya a dónde ir, me llamarás, o simplemente me enviarás un mensaje. Una palabra, cualquiera. Yo lo entenderé todo. Lo dejaré todo y estaré en el siguiente tren, sin preguntas innecesarias. ¿Prometes? Prometo, susurré entonces, para calmar su preocupación, sin creer que tal momento llegaría alguna vez. Ahora ha llegado. El taxi se detuvo en la estación. Gleb pagó, sacó mi bolsa. Multitud, ruido, anuncios del locutor. Todo esto estaba en algún lugar lejano, detrás del cristal. Mi hijo me tomó del codo. Necesito ir al baño, dije. Mi voz sonó uniforme y tranquila, sorprendente. Sí, claro, mamá. Esperaré aquí, en la entrada. Me soltó. Entré al edificio de la estación. Seguí las señales hacia el baño de mujeres. Olor a cloro y humedad. Azulejos con mellas. Entré en la cabina. Cerré tras de mí la puerta endeble. Bajé la bolsa al suelo. Mis manos no temblaban en absoluto. Saqué del bolsillo de mi abrigo mi viejo teléfono de botones. Mi orgullo y eterna causa de burlas de Sveta. Mamá, cómprese ya un teléfono inteligente normal. Da vergüenza. A mí no me daba vergüenza. Llamaba. Eso era suficiente. Los dedos encontraron fácilmente los botones necesarios en la lista de contactos. Katia, hermana. No llamé. Elegí la opción de escribir un mensaje. Los dedos se congelaron por un instante sobre el teclado. Y en ese momento apareció ante mis ojos otra imagen. Tengo 45 años. Gleb acaba de terminar el instituto. Le ofrecieron un trabajo muy bueno, pero a la entrevista había que presentarse con un aspecto decente, y él solo tenía su viejo traje de graduación. No había dinero en absoluto. Mi esposo entonces estaba muy enfermo, y yo, sin decir nada ni a él ni a mi hijo, fui y vendí el collar y los pendientes de ámbar de mamá. La única cosa valiosa que me quedaba de recuerdo de ella, además del apartamento. Pesados, de color miel. Cada bola brillaba desde dentro. Obtuve un buen dinero por ellos. Le compré a Gleb un traje excelente, camisa, corbata. Estaba tan feliz, tan orgulloso de sí mismo en esa entrevista. Consiguió ese trabajo, y yo, al llegar a casa, abrí el joyero y lloré sobre el lecho de terciopelo vacío. Gleb, por supuesto, nunca preguntó a dónde fue a parar el ámbar. Él, probablemente, ni siquiera recordaba su existencia. Este recuerdo no provocó lágrimas, solo fortaleció el acero dentro de mí. Escribí 4 letras, hora, y presioné enviar. El teléfono pitó, confirmando la entrega. Lo guardé de nuevo en el bolsillo, tomé la bolsa y salí de la cabina. Me lavé con agua fría, me miré en el espejo agrietado. Desde él me miraba una anciana desconocida, con ojos secos y claros. Gleb esperaba, como había prometido. Estaba notablemente nervioso. Bueno, vamos al andén. Ahora compraré el billete. Me llevó a la taquilla de trenes de cercanías. Había una pequeña cola. Yo estaba parada al lado, en silencio, mientras él hablaba con la cajera.
Uno hasta Petushki. No, no hasta Petushki. Hasta el pueblo Usad, sí. Para el próximo tren eléctrico. Compró el billete, un pequeño rectángulo de cartón. Mi billete a la nada. Salimos al andén. Ruido, olor a creosota. El viento frío agitaba mi pañuelo. Gleb me metió en la mano el billete y varios billetes arrugados. Toma, mamá. Esto te alcanzará para el primer tiempo. Y luego te enviaré más. Evitaba mi mirada. Miraba hacia algún lado de las vías. En su voz había casi pánico. Quería irse lo antes posible, huir de mi silencio, de sí mismo. En ese momento, la voz fuerte y clara del locutor anunció: «Estimados pasajeros, el tren de alta velocidad número 747 con ruta San Petersburgo-Moscú llega a la vía 1». Gleb se estremeció. «Así que, mamá, tu tren eléctrico está allá, en la vía 5. Ahora lo traerán. Ve tú. Siéntate, que yo me tengo que ir. Tengo cosas que hacer». Quería darse la vuelta e irse, pero yo no me moví del lugar. Estaba parada y miraba la vía 1. Mi mirada estaba clavada en ella. «Mamá, ¿me oyes? Ve, llegarás tarde». En su voz se notaba irritación, pero yo seguía parada. Miraba cómo desde la curva aparecía la rapaz nariz plateada del tren de alta velocidad. Se acercaba rápido, silenciosamente, como un fantasma de otro mundo exitoso y vertiginoso. Disminuyó la marcha, y con un ligero siseo, se detuvo junto a nuestro andén. «¿Pero por qué te has quedado parada?», casi gritó Gleb. «Ese no es tu tren». Las puertas de los vagones se abrieron. De la puerta más cercana a nosotros, la puerta de primera clase, en los escalones apareció una mujer alta, con un elegante abrigo beige y un peinado impecable. Detrás de ella seguía un joven con un traje estricto, con un pequeño maletín de cuero en las manos. La mujer recorrió el andén con una mirada tenaz y dominante, y sus ojos se detuvieron en mí. Era Katia, mi hermana. No solo parecía exitosa, irradiaba fuerza, seguridad y ese poder tranquilo que dan el dinero y la independencia. Ignoró a Gleb por completo, como si no existiera, como si fuera simplemente parte del paisaje de la estación. Bajó al andén y con pasos rápidos y seguros se dirigió directamente hacia mí. Gleb se quedó petrificado. Su boca se abrió de asombro. Katia se acercó, y en su rostro severo apareció una cálida sonrisa familiar. No dijo nada. Simplemente abrió los brazos y me apretó fuerte y furiosamente contra sí misma. Olía a perfumes caros y al frío del viento de San Petersburgo. Ese olor era el olor de la salvación. Me aferré a su abrigo, y el hielo dentro de mí se agrietó por primera vez en este día terrible. «Estoy aquí, Ninochka», me susurró al oído. Su voz era firme como el granito. «Estoy aquí. Tu nueva vida te espera». Estaba de pie en el frío andén de la estación de Kazán, en los brazos de mi hermana. Gleb se quedó congelado a unos pasos de nosotras. Su rostro era una máscara de asombro e incomprensión. Miraba a Katia, a su abrigo caro, al joven de traje que ya se había acercado, y delicada pero decididamente había tomado de mi mano la vieja bolsa de la compra. El mundo de Gleb, tan comprensible y predecible hace solo 5 minutos, se derrumbó. «Tía Katia», balbuceó finalmente. «¿Y tú? ¿Qué haces tú aquí?» Katia se apartó lentamente de mí, pero continuó sosteniéndome por los hombros, como protegiéndome. Giró la cabeza y miró a Gleb. No era la mirada de una pariente. Era la mirada de un depredador evaluando una presa pequeña y no peligrosa. En ella no había maldad, solo había un desprecio frío y helado. «Vine por mi hermana, Gleb». Su voz sonó tranquila.
pero parecía que todos en el andén podían oírla. ¿Tienes más preguntas para mí? Él tragó saliva. De la antigua seguridad no quedaba ni rastro. Me miró a mí, luego de nuevo a Katia, a su asistente, al tren brillante. Pero mamá tiene billete. Agitó desconcertado en el aire el rectángulo de cartón. Necesita ir a USAD por salud. Katia sonrió con desprecio. De su salud ahora me ocuparé yo. ¿Y ese billete? Ella asintió hacia el cartón en su mano. Puedes quedártelo, de recuerdo. Vámonos, Ninochka. Me tomó del brazo y caminamos hacia el vagón. No miré atrás. Sabía que Gleb estaba allí, en el andén, solo, con ese billete que nadie necesitaba en la mano, y mirándonos mientras nos alejábamos. Él estaba tachado, dado de baja. Igual que unas horas antes, él me había dado de baja a mí. En el vagón de primera clase había otra realidad. Sillones suaves, silencio, una azafata educada que ofreció té. Katia me sentó junto a la ventana, me cubrió con una manta. Su asistente, que se llamaba Igor, desapareció en alguna parte, resolviendo todas las cuestiones con los billetes y el equipaje. Katia se sentó enfrente y simplemente tomó mi mano entre las suyas. Sus manos eran cálidas y fuertes. Todo, Nina, todo ha quedado atrás, dijo ella. Ahora estás a salvo. Miraba por la ventana los tristes paisajes de los suburbios de Moscú, que pasaban flotando, y por primera vez, en muchos años, no me sentía parte de ellos. No iba al exilio, iba hacia una nueva vida. Pasó una semana. Me despertaba en la espaciosa habitación de invitados del apartamento de Katia, en el malecón del Fontanka. Por la mañana, en lugar del habitual crujido del viejo parqué y el olor a gachas quemadas, me despertaba el aroma de café recién hecho y la vista de la cúpula dorada de la catedral tras la ventana. El silencio aquí era diferente. No oprimía, sino que curaba. Los primeros días dormí mucho, como si el organismo recuperara décadas de tensión. Katia no me molestaba, no me interrogaba. Simplemente estaba cerca. Desayunábamos en silencio. Luego ella se iba a sus asuntos, dejándome al cuidado de Igor o de la empleada doméstica, una mujer tranquila y educada. Igor me trajo varias bolsas de la tienda. En ellas no había batas de vieja, sino vestidos sencillos pero elegantes de punto suave, zapatos cómodos, un cálido cardigan de cachemira. Ekaterina Petrovna pidió asegurarse de que usted esté cómoda, Nina Petrovna, dijo él, sonriendo con torpeza. Por primera vez en muchos años, alguien se preocupaba por mi comodidad. Por la noche, Katia y yo cenábamos, y un día durante esa cena me hizo una pregunta que me quitó el suelo bajo los pies por su simplicidad. Nina, ¿y qué quieres tú? Preguntó ella, mirándome directamente a los ojos. Me sentí perdida. No sabía qué responder. Los últimos 60 años, mi día comenzaba con pensamientos sobre lo que querían los demás. ¿Qué prepararle al marido para el desayuno? ¿No olvidar plancharle la camisa a Gleb? ¿Qué medicinas darle a Anechka para el resfriado? ¿Qué productos comprar para complacer a Sveta? La pregunta sobre mis propios deseos parecía algo indecente, egoísta. Yo no sé, Katyusha, confesé honestamente. No pasa nada, sonrió ella. Tendrás tiempo para pensar, mucho tiempo. Sabía que en Moscú, en mi antiguo apartamento, también había comenzado una nueva vida. Me imaginaba cómo disfrutaban de la libertad. Cómo Sveta, probablemente, ya estaba planeando reordenar mi habitación, decidiendo dónde tirar mi viejo sillón, cómo Gleb suspiraba con alivio porque ya no necesitaba mentirme a los ojos.
Ellos, seguramente, lo habían celebrado, abierto una botella de vino. Hacían planes para el futuro en su espacioso apartamento en el centro de Moscú. Y he aquí que en una de esas noches, cuando ellos, como yo me imaginaba, estaban sentados en su nuevo sofá, sonó el timbre de la puerta. Un mensajero, un sobre blanco y delgado. Yo sabía lo que estaba escrito allí. Katia me mostró una copia antes de enviarla. No era una carta, era una notificación oficial. El lenguaje seco y despiadado de la jurisprudencia. Notificación de desalojo. Por la presente les informamos a usted, ciudadano Orlov Gleb Pavlovich y ciudadana Orlova Svetlana Ivanovna, que el apartamento en la dirección se encuentra en proceso de venta por decisión de su única y legítima propietaria, Orlova Nina Petrovna. De conformidad con el artículo 292 del Código Civil de la Federación Rusa, están obligados a desalojar la vivienda ocupada en un plazo de 30 días. Y la firma no era mía. Firma de un abogado de la firma de Ekaterina Petrovna Preobrazenskaya. El teléfono sonó el jueves por la noche. Yo estaba sentada en la sala de estar con un libro. Katia estaba cerca, revisando algunos papeles. Miré la pantalla. Gleb. El corazón no dio un vuelco. Dentro había calma. Miré a Katia. Ella asintió, sonriendo alentadoramente. Acepté la llamada y puse el altavoz. «Mamá, mamá, ¿qué es esto?» La voz de Gleb estaba distorsionada por la furia y el pánico. «Nos llegó un papel. Venta del apartamento. ¿Estás en tu sano juicio?» Guardé silencio, dejándole desahogarse. «Es nuestro apartamento. Crecí aquí. Es la casa de mi familia. ¿Cómo pudiste?» Al fondo se escuchó ruido, y el teléfono, aparentemente, pasó a otras manos. «Nina Petrovna», gritó Sveta. Su voz era aguda y chillona, como el sonido de una sierra sobre metal. ¿Qué? ¿Se ha vuelto completamente loca de vieja, bruja vieja? Después de todo lo que hicimos por usted, la aguantamos, la alimentamos, ¿y usted? Sostuve el teléfono a una pequeña distancia de mi oído. Su grito era simplemente ruido, carente de sentido. Echar a su propio hijo a la calle, a su propia familia. ¿Pero dónde vamos a vivir? ¿Debajo de un puente? Usted sin nosotros se perderá. Se convertirá en una anciana sin hogar que nadie necesita. Gritó mucho tiempo. Acusaciones, insultos, intentos de presionar con lástima se alternaban con amenazas. Hablaba de la conciencia, del deber materno, de la ingratitud. Yo escuchaba todo esto como quien escucha el pronóstico del tiempo. Finalmente se quedó sin aliento. En el auricular colgó un silencio pesado y resonante. Esperaban mi reacción, mis lágrimas, justificaciones, súplicas de perdón. Tomé un pequeño respiro. «Gleb», dije tranquila y uniformemente. Mi voz no tembló. «Ese día en la estación dijiste que me iba para siempre». En el auricular guardaban silencio. «Tenías razón. Me fui para siempre». «¿Pero el apartamento?», graznó Gleb. «Este apartamento ya no es mi hogar». Continué con el mismo tono tranquilo, enfatizando cada palabra. «El hogar está donde te aman y te respetan. Y el apartamento en esta dirección es simplemente una propiedad. Mi propiedad. Y la vendo». «Pero nosotros hicimos todo por ti», chilló de nuevo Sveta. Y entonces el hielo dentro de mí habló. «¿Hicieron todo?», pregunté. «Vamos a contar. Mi pensión, que cada mes hasta el último centavo se iba a vuestro presupuesto. Mi dacha, que vendí para cubrir las deudas de Gleb. 20 años de mi vida que gasté en criar a vuestra hija mientras vosotros construíais carreras. La ayuda que tú, Svetochka,
En la cena formal llamaste ayuda doméstica. No he olvidado nada. Simplemente ya no quiero recordarlo. El silencio en el auricular se volvió absoluto. Estaban desarmados. Contra los hechos no tenían argumentos. Ustedes mismos hicieron su elección, concluí. Decidieron que estarían mejor sin mí. Simplemente estuve de acuerdo con ustedes. Y ahora escúchenme atentamente. No me vuelvan a llamar a este número. Todas las preguntas futuras a través de mi abogado. Su teléfono está indicado en la notificación. Adiós. Presioné el botón de colgar. En la habitación volvió a haber silencio. Katia me miraba con orgullo y ternura. Puse el teléfono sobre la mesa. No sentía ni regocijo ni venganza, solo un enorme y devorador alivio. Como si toda la vida hubiera cargado en la espalda un saco pesado con piedras, y finalmente lo hubiera tirado. El último hilo que me unía a la vida pasada había sido cortado por mi propia mano. Habiendo colgado el teléfono, estuve sentada mucho tiempo en silencio. Katia no lo rompió. Ella entendía que no era simplemente una conversación, sino un punto. El punto final en una larga novela de muchos volúmenes de mi vida pasada. No lloraba, no me alegraba, me sentía vacía, pero era un vacío luminoso y limpio, listo para llenarse con algo nuevo. Por supuesto, intentaron luchar. Hubo más llamadas, ya al teléfono de Katia. Llamaba a Gleb, suplicaba, presionaba sobre los sentimientos fraternales. Llamaba a Sveta, lanzaba amenazas, prometía juicios y publicidad. El abogado de Katia, un hombre tranquilo e impenetrable, llamado Arkady Borisovich, recibía todos estos golpes sobre sí mismo. Él les explicaba educada, pero firmemente, las realidades legales. El apartamento era mío, y solo mío. Lo recibí en herencia de mis padres mucho antes del matrimonio con Pavlusha. Gleb simplemente estaba empadronado allí. No tenía ningún derecho legal sobre la propiedad. Me enteraba de su destino posterior por fragmentos de los raros comentarios de Katia. Ella nunca se regodeaba en los detalles, simplemente constataba los hechos. Resultó que, estando seguros de la futura herencia, habían tomado créditos. Ese mismo coche nuevo, vacaciones caras, ropa de marca de Sveta. Todo esto fue comprado a deuda, bajo la fianza de un futuro que nunca llegó. Cuando tuvieron que mudarse urgentemente, solo pudieron alquilar un diminuto apartamento de una habitación en las afueras de Moscú, en un edificio de paneles cerca de la carretera de circunvalación, MKAD. Su mundo habitual se derrumbó. Su hermosa vida resultó ser un castillo de naipes, y yo, sin desearlo, simplemente saqué de su base una sola carta, la mía. No sentía regocijo al escuchar esto, más bien una especie de tristeza distante. No me daba pena por ellos, sino por ese niño, mi Glebushka, a quien alguna vez mecí en mis brazos. Lástima que creció siendo un hombre tan débil y sin voluntad, incapaz de asumir la responsabilidad ni por su familia ni por sus actos. Su caída no fue mi venganza, fue la consecuencia natural de su propia elección, de su codicia y falta de respeto. La vida simplemente les pasó la factura, y mi vida, mientras tanto, comenzaba una nueva cuenta. La venta del apartamento en el centro de Moscú trajo una suma considerable. Katia insistió en que yo misma dispusiera de este dinero. Es tu dinero, Nina, tu libertad, tu seguridad. Juntas encontramos un apartamento para mí. No muy grande, pero increíblemente luminoso y acogedor. Un apartamento de una habitación en un edificio nuevo. Aquí mismo, en San Petersburgo, a 15 minutos a pie de la casa de Katia. Unos enormes ventanales daban a un patio verde y tranquilo, y desde el balcón se veía un borde del parque. Yo misma elegí los muebles,
sencillos, cómodos, claros. Nada de sofás voluminosos y paredes pulidas del pasado. Una estantería ligera para libros, un sillón cómodo junto a la ventana, una pequeña mesa de comedor y una cama con un buen colchón ortopédico. Al mudarme, los primeros días simplemente caminaba por mi nuevo y propio apartamento. Tocaba las superficies lisas, inhalaba el olor a reforma fresca y no podía creer mi felicidad. Este era mi lugar, solo mío, donde nadie me reprocharía por una vieja cacerola y no me llamaría ayudante doméstica. Comencé a descubrir de nuevo las alegrías sencillas. Me inscribí en la piscina, en un grupo de aquagym para jubilados. Al principio era incómodo, me avergonzaba de mi cuerpo viejo, pero la risa y la bondad de mujeres como yo eliminaron rápidamente toda la rigidez. El agua lavaba no solo el cansancio, sino también la pesadez de muchos años de los hombros. Paseaba, simplemente deambulaba por las calles de San Petersburgo, la ciudad de mi juventud. Me sentaba en un banco en el jardín de verano, alimentaba a los patos en el estanque, pasaba horas de pie en el malecón del Neva, mirando el agua correr. No me apresuraba a ninguna parte. No necesitaba correr a la tienda para llegar a tiempo a la llegada de mi hijo del trabajo. No necesitaba pensar qué cocinar para la cena. Llamé a mi vieja amiga del instituto, con la que no nos veíamos desde hacía unos 30 años. Ella también vivía en San Petersburgo. Nos encontramos en un pequeño café y hablamos 3 horas sin parar. Recordamos la juventud, reímos, nos entristecimos un poco por los que se fueron. Y entendí cuánto me había faltado esta simple comunicación humana. Una conversación de igual a igual, donde te escuchan no por cortesía, sino con sincero interés. La culminación de mi nueva vida llegó un par de meses después. Estaba sentada en mi acogedor sillón. Tras la ventana caía la tranquila lluvia de San Petersburgo. Encendí el portátil, que Katia me ayudó a dominar, y llamé por videollamada a mi nieta Anechka. Ella apareció en la pantalla sonriendo, dulce. Ella no sabía nada de lo ocurrido. Gleb y Sveta, por supuesto, no le contaron cómo echaron a la abuela de casa. Yo también guardaba silencio. No quería involucrarla en esta suciedad. Hablamos de sus estudios, de sus amigos, y luego reuní valor. Anechka, mi sol, tengo una noticia para ti, dije. Vendí mi apartamento en Moscú. Ella parpadeó sorprendida. ¿Cómo, abuela? ¿Y dónde vives entonces? Ahora también soy petersburguesa. Sonreí. Me compré un pequeño apartamento aquí, no lejos de la tía Katia. Vaya, solo pudo pronunciar ella. ¿Y mamá y papá? Ellos también se mudaron. Tienen todo en orden, no te preocupes. No quería mentirle, pero tampoco decirle toda la verdad. Llegará el momento, ella misma lo entenderá todo. Pero llamo no solo por eso, continué. Anechka, sé que no es fácil para ti. Los estudios, los trabajos parciales. Quiero que termines la universidad tranquila, sin pensar en el dinero. Revisa por favor tu cuenta. Hoy te transferí un poco de dinero. Ella frunció el ceño, tecleó algo en su teléfono, y de repente sus ojos se abrieron. Levantó hacia mí una mirada llena de asombro absoluto y ensordecedor. Abuela, susurró, pero aquí hay mucho. Esto alcanza no solo para los estudios, esto alcanza para un apartamento. Si alcanza, significa que alcanza, dije tranquila. Es dinero de la venta del apartamento de mis padres, tus bisabuelos. Creo que estarían felices de saber que su herencia ayudará a su bisnieta a ponerse de pie. Estudia, querida, eso es lo más importante. En sus ojos se agolparon las lágrimas. Abuela, gracias. No sé qué decir. Gracias.
te quiero tanto. Y en ese momento entendí que hice todo correctamente. El amor y la gratitud en los ojos de mi nieta eran la única justificación, la única recompensa que necesitaba. No las palabras de Gleb, no el arrepentimiento de Sveta, solo esto, amor puro y sincero. Ahora estoy sentada junto a mi ventana. En mis manos tengo una taza de té caliente con bergamota. Detrás del cristal, las luces de la gran ciudad. Las miro y pienso. Pienso en que durante casi 60 años, al despertar por la mañana, mi primer pensamiento era qué debía hacer por ellos hoy. Y solo ahora, a mis 80, me despierto por primera vez con otro pensamiento, con otra pregunta a mí misma. ¿Y qué quiero hacer para mí hoy? Y en esta pregunta no hay egoísmo. En ella hay una libertad tranquila, sufrida y merecida. Ya no soy simplemente mamá, no simplemente abuela. Soy Nina Petrovna, una mujer que todavía tiene vida por delante. Y esta alegría tranquila, esta respiración calmada a pleno pulmón, se hicieron posibles solo porque en un día terrible encontré fuerzas en mí misma para no callar. Encontré fuerzas en mí misma para que mi propia voz, aunque tranquila, sonara finalmente más fuerte que el clic de una puerta cerrándose. Gracias por haber estado conmigo hasta el final. Si esta historia les ha conmovido, denle me gusta y escriban en los comentarios si han tenido que enfrentarse a una falta de respeto similar en la familia. Suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias.